¿Recuerdas cuando esto te daba risa? Sí, eso ahora te da cringe. Pero ¿por qué? ¿Por qué mostrarnos sin filtros hoy da tanto miedo? Internet nos enseñó que si te equivocas, te destruyen, pero no siempre fue así. Hoy te voy a contar cómo nació el cringe, por qué se volvió parte de nuestra vida y cómo, sin darnos cuenta, nos está robando algo mucho más grande, nuestra autenticidad. Todo empezó con una palabra que significaba encogerse. Sí, el término cringe viene del inglés antiguo y se usaba para describir a alguien que se hacía pequeño por miedo o servilismo. Ya en los 2000, los foros como 4chan y Reddit empezaron a usarlo para hablar de momentos incómodos o vergüenza ajena. Pero fue en el 2018 cuando TikTok lo revivió con el hashtag cringe, convirtiéndolo en un fenómeno global. De hecho, fue ese mismo año cuando TikTok se fusionó con Musical.ly, su antecesora. Muchos la recordarán por los videos de gente haciendo playback. Y de repente todos podían ver, grabar y compartir momentos que antes quedaban entre amigos. El error dejó de ser privado y la vergüenza se volvió contenido. Y así, lo que empezó como una palabra para describir incomodidad, se convirtió en la herramienta perfecta para burlarse y viralizar a cualquiera. Un error, un gesto raro y ¡boom! En todos lados. Las plataformas como TikTok y YouTube descubrieron que la vergüenza ajena retenía miradas. Los compilados de videos cringe se convirtieron en una categoría propia. Gente riéndose, imitando y juzgando desde la comodidad de su pantalla. Entre más incómodo, más visitas. El algoritmo lo entendió y empezó a premiar lo que generaba esa mezcla de risas y vergüenza. Y aquí un dato curioso. Entre 2018 y 2020, los videos con el hashtag cringe superaron los 10.000 millones de visualizaciones. Eso es más que la población mundial. El error se volvió entretenimiento y la burla una forma de pertenecer. Pero mientras más reíamos de otros, más aprendimos a temer ser el motivo de la burla. Y ahí nació algo más profundo, el miedo interno y la autocensura. Ya no hacía falta que nadie se riera de nosotros, con imaginarlo bastaba. Ese miedo silencioso empezó a habitar en cada intento. Nos repetimos, mejor no, incluso antes de comenzar. No por vergüenza ajena, sino por anticipar la vergüenza. El público ya no está afuera, está en nuestra cabeza. Cada palabra pasa por un filtro invisible. ¿Y si parezco tonto? ¿Y si no da risa? ¿Y si no soy suficiente? Y así la creatividad se volvió autodefensa. Nos volvimos críticos antes que creadores. Las redes ya no tenían que castigarnos, aprendimos a castigarnos solos. Y cuando el miedo dirige lo que mostramos, lo que perdemos es la libertad de ser espontáneos. Para no ser el motivo de la risa, empezamos a construir versiones de nosotros. Aprendimos a mostrar solo lo que funciona, la sonrisa correcta, el ángulo correcto, la frase correcta. Cada publicación se volvió una negociación entre lo que somos y lo que creemos que gustará. Nos volvimos curadores de nosotros mismos, filtrando cada parte que no encajaba con el personaje que inventamos. Ya no buscamos conectar, buscamos aprobación. Y en ese intento por gustar, fuimos desapareciendo. Y aquí un dato curioso. El 90% de las fotos que suben los menores de 25 años tienen al menos un filtro o retoque. Internet nos prometió libertad, pero terminó enseñándonos a fingir. Y no es que odiemos el cringe, nos incomoda porque muestra lo que nosotros dejamos de mostrar. Lo que sentimos como vergüenza ajena es en realidad un espejo de nuestros propios miedos. Nos muestra lo que aprendimos a ocultar, errores, rarezas, nuestra verdadera personalidad. Abrazar el cringe no solo es divertido, es liberador. Nos devuelve la autenticidad que perdimos y nos recuerda que equivocarse no solo es humano, sino necesario. Y tengo una frase para ti. Atravesar la barrera del cringe nos permite mostrarnos completos. Quienes lo hacen inspiran a otros, creando un efecto contagioso de autenticidad en internet. Porque el cringe no solo es vergüenza ajena, es una oportunidad. Nos recuerda que la autenticidad vale más que la aprobación inmediata, y aunque internet nos enseñó a temer al error, también nos muestra que abrazarlo puede ser lo más poderoso que hagamos. Con cada desliz que compartimos,
Cada momento incómodo que aceptamos nos acerca más a ser nosotros mismos. Al final, el cringe es solo una muestra de honestidad, y eso hoy en día es bastante raro. Y te lo digo yo, que hace poco creé este canal sin saber si iba a gustar o si iba a dar cringe, pero mucha gente me apoyó. Si no lo hubiera hecho, me hubiera perdido de todo eso. ¿Y tú, qué opinas sobre cómo afectó el cringe a la sociedad y a internet? Te leo. Si te gustó el video, un like, un comentario, suscríbete, es gratis de verdad. Y me gustaría agradecer a la gente que me apoyó en el video anterior. Fue mi primer video elaborado y no esperé tanto apoyo. De verdad, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Y si quieres seguir explorando errores, humor y autenticidad en internet, mira mi video de las 5 cosas que arruinaron internet. Sé que te va a gustar.